¿Sabías que ciertos colores o tipos de ropa pueden abrir puertas espirituales peligrosas durante Semana Santa? En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios advierte: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni encantador, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia no solo apunta a prácticas oscuras, sino también a símbolos y costumbres que, sin saberlo, invitan a fuerzas contrarias al Espíritu de Dios. Hoy profundizaremos en cómo algunas prendas específicas, lejos de ser inofensivas, pueden activar maldiciones espirituales que afectan tu hogar y tu vida. Te mostraremos cómo discernir qué ropas debes evitar en Semana Santa, según principios bíblicos claros. Revelaremos cómo estos detalles, aparentemente pequeños, tienen consecuencias profundas cuando se ignoran. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y proteger tu vida espiritual de influencias que podrían pasar desapercibidas? ¿Alguna vez has sentido que todo empieza a ir mal justo después de ciertas fechas especiales? Como si un ambiente extraño invadiera tu casa, como si la paz que solías tener comenzara a desvanecerse lentamente, sin una explicación clara. Muchos piensan que son simples casualidades, otros que es el estrés típico de la época. Pero la verdad es que hay puertas espirituales que se abren sin que lo sepamos, y muchas de ellas tienen que ver con lo que vestimos. La ropa no es solo una cuestión estética o cultural. En el mundo espiritual es una declaración. Lo que llevas puesto habla de ti, pero también tiene la capacidad de invocar presencias, atraer bendiciones o activar maldiciones, especialmente durante tiempos sagrados como la Semana Santa. No es casualidad que en tiempos bíblicos Dios pusiera tanto énfasis en cómo debía vestirse el pueblo elegido. Desde las túnicas sacerdotales hasta los mantos de los profetas, cada prenda tenía un propósito, un simbolismo y una carga espiritual. Ignorar esto hoy, en un tiempo de alta sensibilidad espiritual como la Semana Santa, es exponerse innecesariamente al peligro. La Biblia no nos deja en ignorancia. Desde el Antiguo Testamento, Dios reveló que nuestras acciones exteriores pueden tener consecuencias espirituales profundas. En Ezequiel 9:4, Dios instruyó al ángel a marcar con una señal a quienes gemían por las abominaciones cometidas, y los demás serían juzgados. Esta marca no era visible para el ojo humano, pero en el mundo espiritual era una señal clara. De igual manera, lo que vestimos puede convertirse en una señal, para bien o para mal. No se trata de legalismo ni de reglas impuestas, sino de discernimiento, de entender que cuando vestimos algo con un significado espiritual negativo, aún sin saberlo, estamos posicionándonos en un territorio contrario a la voluntad de Dios. Durante la Semana Santa, millones de personas en todo el mundo conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un tiempo donde el cielo y la tierra parecen estar más conectados que nunca. Un tiempo donde el mundo espiritual se intensifica y por eso mismo se requiere mayor vigilancia. Jesús mismo, antes de enfrentar la cruz, les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Esta advertencia no era solo sobre actos, sino también sobre actitudes, ambientes y señales externas. Hoy esa advertencia resuena más fuerte que nunca, porque mientras muchos oran y ayunan, otros, no sin darse cuenta con sus ropas, están abriendo puertas que permitirán la entrada de desgracias en sus hogares. Hay prendas que se han vuelto tan comunes que ya no se cuestionan. Camisetas con mensajes ambiguos, símbolos de rebelión, colores cargados de connotaciones espirituales e incluso vestimentas que exaltan la sensualidad en un tiempo que debería estar marcado por la humildad.
y el recogimiento. Y lo más alarmante es que todo esto ocurre dentro de hogares cristianos, personas que asisten a la iglesia, que oran, que ayunan, pero que ignoran que con solo ponerse una prenda pueden estar contradiciendo lo que proclaman con sus labios. En Deuteronomio 7:26, Dios fue claro al decir: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Este versículo nos recuerda que no todo lo que parece inofensivo lo es. Que hay objetos y prendas que cargan una atmósfera espiritual contraria. Y al llevarlos puestos o permitir su permanencia en nuestro entorno, nos exponemos a consecuencias devastadoras. Durante mis años de estudio bíblico y de acompañamiento espiritual, he escuchado decenas de testimonios de personas que comenzaron a experimentar situaciones extrañas en sus hogares durante la Semana Santa. Peleas sin motivo aparente, enfermedades repentinas, accidentes, pérdidas económicas y en los casos más severos ataques espirituales durante la noche. Al investigar las causas muchas veces descubrimos que había un patrón: vestimentas adquiridas recientemente con símbolos oscuros, colores utilizados con ignorancia espiritual o prendas asociadas a fiestas paganas. Uno de los casos que más me marcó fue el de una familia que decidió asistir a una actividad recreativa durante el Viernes Santo. Todos vistieron camisetas negras con una calavera impresa, sin imaginar que eso sería el inicio de una cadena de eventos dolorosos. Ese mismo fin de semana, su hijo menor cayó gravemente enfermo sin razón médica aparente. Fue durante una oración de liberación que se reveló la raíz. Lo que vestían ese día fue interpretado como una señal de alianza con la muerte. Ellos no lo sabían, no lo hicieron con mala intención. Pero el enemigo no opera según nuestra intención, sino según la legalidad espiritual que le concedemos. Es urgente recuperar el entendimiento de que lo externo comunica verdades profundas del corazón. En 1 Samuel 16:7, cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, Dios le dijo: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchos usan este pasaje para justificar que lo exterior no importa. Pero lo que Dios estaba enseñando no era descuidar lo visible, sino recordar que todo lo que se ve nace de lo que hay en el corazón. Y si en nuestro corazón hay reverencia, gratitud y temor de Dios, eso se reflejará también en lo que vestimos, especialmente en tiempos santos como la Semana Santa. Nuestra ropa debe ser una extensión de nuestro espíritu, un testimonio silencioso pero poderoso de que pertenecemos a un reino de luz. No se trata de volver a reglas del pasado, ni de imponer códigos de vestimenta rígidos. Se trata de sensatez espiritual, de abrir los ojos y reconocer que hay una guerra invisible librándose y que nuestras decisiones cotidianas pueden inclinarnos hacia la victoria o hacia la derrota. El apóstol Pablo fue claro en Efesios 6:12 al decir: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y si esa lucha es tan real, ¿por qué seguir ignorando los elementos que nos hacen vulnerables? ¿Por qué vestirnos con ligereza como si lo que llevamos puesto no tuviera ningún efecto? En la Biblia las vestiduras siempre han tenido un significado sagrado. En Éxodo 28 Dios dio instrucciones específicas sobre cómo debía vestirse Aarón, el sumo sacerdote, no solo por estética, sino porque su ropa representaba su función espiritual. El efod, el pectoral, el cinturón, la mitra, cada elemento era una señal espiritual que garantizaba la aprobación de Dios. Si eso era así para los líderes espirituales del Antiguo Testamento, no deberíamos nosotros,
que hemos sido llamados real sacerdocio, nación santa. 1 Pedro 2:9. Cuidar también lo que vestimos. La Semana Santa no es una semana común, es un tiempo donde el cielo conmemora el acto más poderoso de amor, el sacrificio de Jesucristo por la humanidad. Cada gota de sangre derramada en la cruz fue un grito de redención, un llamado a vivir en santidad. Y sin embargo, muchas veces ese mensaje se ve opacado por comportamientos que no honran el sacrificio. Personas que asisten a celebraciones religiosas con ropas inapropiadas, con símbolos de muerte, con mensajes contrarios a la fe, y que luego se preguntan por qué sienten vacío, por qué no sienten la presencia de Dios, por qué sus oraciones no tienen efecto. La respuesta puede estar en lo que están portando, en lo que llevan sobre su cuerpo como una segunda piel, pero que grita algo completamente diferente a lo que su espíritu anhela. Recordemos también el relato del joven gadareno en Marcos 5. Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, se encontró con un hombre poseído que vivía entre los sepulcros, que andaba desnudo y herido. Uno de los primeros cambios que se registran después de su liberación es que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15. La ropa aquí no es un detalle menor, es una evidencia externa de su restauración interior. Una señal visible de que el orden divino había sido restaurado. ¿No es esto lo que todos anhelamos durante la Semana Santa? Ser restaurados, renovados, vestidos de justicia y cubiertos por la paz de Dios. Entonces, ¿por qué seguir abriendo puertas a la oscuridad con ropas que contradicen ese deseo? Hay una urgencia en el espíritu, una necesidad de volver a lo sagrado, de entender que la ropa que eliges para Semana Santa no debe ser una elección rápida o basada solo en lo que está de moda. Es una decisión espiritual, es un acto de adoración, porque incluso en lo que vistes puedes honrar o deshonrar al Creador, y el enemigo lo sabe. Por eso ha infiltrado el mundo de la moda con símbolos, colores y mensajes que se burlan de lo santo, porque sabe que si puede distraerte con lo superficial, podrá despojarte de lo espiritual. No todo lo que brilla es luz, no toda prenda bonita es limpia, y no todo lo que parece inofensivo está libre de contaminación espiritual. Es momento de examinar nuestros armarios con otros ojos, de pedir discernimiento antes de vestirnos, de preguntarnos, ¿esta prenda honra a Dios o refleja rebelión? Este color, este símbolo, este diseño, traen bendición o maldición. Porque aunque el mundo diga que todo es relativo, la palabra de Dios sigue siendo absoluta. Y en ella encontramos la guía para vivir en protección, en bendición, en paz. En las Escrituras nada es aleatorio. Cada palabra, cada símbolo, cada detalle tiene un peso espiritual que trasciende la comprensión humana. Lo mismo sucede con los colores. Aunque para el mundo moderno los colores son simples elecciones estéticas, para Dios representan realidades espirituales profundas. En la Biblia los colores tienen un significado que refleja aspectos del carácter divino, del juicio, del pecado, de la redención y de la gloria eterna. Entender esto no es opcional para quienes desean caminar en santidad, especialmente en momentos sagrados como la Semana Santa, cuando lo espiritual se intensifica y las puertas entre el cielo y la tierra se estrechan. Lo que vistes no solo es una elección visual, es una declaración invisible. Y si esa declaración está desconectada del orden espiritual establecido por Dios, las consecuencias pueden manifestarse de forma silenciosa, pero devastadora. Desde el principio Dios usó colores específicos para revelar su gloria, su justicia y su voluntad. En Éxodo 28, al instruir sobre las vestiduras del sumo sacerdote, Dios ordenó que se usaran materiales de color púrpura, azul y carmesí,
Cada uno de esos colores tenía un propósito espiritual. El púrpura, símbolo de realeza y autoridad divina. El azul, señal del cielo y de la obediencia a la ley. El carmesí, reflejo del sacrificio, de la sangre expiatoria. Nada era casual. Nada estaba allí solo por decoración. Estos colores hablaban, representaban la santidad, la presencia y el gobierno de Dios. Y si en ese tiempo se requería tanta precisión y reverencia, ¿por qué hoy muchos creen que pueden vestirse con ligereza espiritual en una semana que conmemora el sacrificio supremo de Cristo? El rojo escarlata, cuando aparece en las Escrituras, está asociado a la sangre, al pecado, al sacrificio. En Isaías 1:18 leemos: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí el rojo representa una culpa evidente, un estado espiritual que necesita redención. Y sin embargo, en muchas culturas modernas, ese color se usa sin discernimiento, incluso exaltado como un símbolo de poder sensual o de rebeldía. Durante la Semana Santa, cuando recordamos la sangre derramada de Cristo, llevar este color de forma desenfrenada, sin conciencia espiritual, puede convertirse en un acto contradictorio. En lugar de ser una señal de reverencia, se vuelve un recordatorio provocador del pecado no confesado, de una naturaleza caída que aún celebra la carne en lugar del espíritu. El negro, por su parte, ha sido usado desde tiempos antiguos como señal de duelo, luto, muerte y juicio. En Lamentaciones 5:10 se describe el sufrimiento del pueblo diciendo: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. También en Job 30:30, el patriarca expresa su dolor diciendo: mi piel se ha ennegrecido y se cae, y mis huesos arden de fiebre. Estas imágenes no son meras metáforas. Reflejan el uso del color negro como una expresión visual de pérdida, aflicción y desolación espiritual. Y aunque el negro no es pecado en sí mismo, su uso inapropiado en fechas de profundo significado espiritual puede emitir un mensaje erróneo. Llevar este color durante la Semana Santa como símbolo de irreverencia, burla o conexión con ideologías oscuras representa más que una simple falta de sensibilidad. Puede ser una señal de oposición al espíritu de vida que Cristo vino a impartir. El blanco, en contraste, es símbolo de pureza, justicia, santidad y gloria celestial. En Apocalipsis 7:9, Juan describe una visión de una gran multitud vestida de ropas blancas delante del trono del Cordero. Y en el versículo 14 se explica que esos vestidos fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Este color, entonces, es más que un símbolo de inocencia. Es una señal visible de redención, de transformación espiritual, de victoria sobre el pecado. En la transfiguración, Jesús se manifestó a sus discípulos con vestiduras resplandecientes, más blancas que la nieve. Marcos 9:3. El blanco es el color de los que han sido apartados para Dios. Por eso, usarlo con entendimiento espiritual en Semana Santa no es una simple decisión estética, sino un acto profético que declara alineación con el sacrificio y la resurrección del Salvador. El azul tiene una connotación directa con la obediencia a la palabra. En Números 15:38-39, Dios ordenó que el pueblo de Israel colocara cordones azules en los bordes de sus vestiduras, como recordatorio de cumplir sus mandamientos. El azul era el color del cielo, un símbolo de mirar hacia arriba, de alinear la vida con el reino de los cielos. Cada vez que alguien veía ese color en sus ropas, recordaba su compromiso
de vivir en santidad. Por eso en una generación que ha perdido de vista la obediencia como una virtud, de entender el significado del azul es fundamental. En Semana Santa vestir con este color puede representar una declaración de lealtad a Dios, un reconocimiento de que su palabra sigue siendo nuestra guía suprema. El púrpura como color real fue usado para vestir a reyes, pero también fue irónicamente utilizado para humillar a Jesús antes de su crucifixión. En Marcos 15:17 los soldados romanos lo vistieron con una túnica púrpura y se burlaron de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Ese acto, aunque blasfemo, confirmó la autoridad de Cristo incluso en medio de la humillación. El púrpura representa, por lo tanto, una paradoja espiritual: majestad en medio del sufrimiento, realeza en medio del rechazo. Vestirlo en Semana Santa debería ser una expresión de adoración, de reconocimiento de que Jesús es el verdadero Rey y que su trono fue levantado desde el madero de la cruz. Los colores, lejos de ser neutrales, cargan una dimensión profética. En Apocalipsis el lenguaje cromático alcanza su máxima expresión simbólica. Las bestias, las vestiduras, los cielos nuevos, todo está saturado de color y cada tono comunica un mensaje. La mujer vestida de púrpura y escarlata, descrita en Apocalipsis 17:4, representa una entidad corrupta, opulenta y llena de blasfemia. Es una imagen cargada de juicio y no por casualidad se menciona su atuendo. El uso de esos colores, separados del contexto de santidad, se vuelve símbolo de decadencia espiritual. Esto revela un principio. Cuando lo que es sagrado se mezcla con lo profano, se produce una distorsión peligrosa. Y muchas veces esa distorsión comienza por lo que se porta externamente. La falta de discernimiento en relación a los colores que usamos, especialmente en momentos clave del calendario espiritual, puede abrir puertas que alteran el ambiente de un hogar entero. Si lo que llevamos puesto contradice los principios que decimos defender, estamos emitiendo una señal contradictoria en el mundo espiritual. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero lo que hay en el corazón se manifiesta en nuestras elecciones visibles. Lo que vestimos no es accidental, es un reflejo de nuestras prioridades, nuestras alianzas y nuestros valores. Por eso cada decisión relacionada con color y el estilo de nuestra ropa durante la Semana Santa debe hacerse desde la revelación, no desde la costumbre o la moda. El enemigo ha aprendido a usar lo visual como arma. En un mundo gobernado por la imagen, lo que se ve tiene más poder que lo que se dice. Por eso ha infiltrado el simbolismo de los colores para invertir su significado original. Lo que antes representaba pureza, ahora se usa para burla. Lo que antes hablaba de santidad, ahora es asociado con orgullo. Esta inversión de valores tiene consecuencias. En Isaías 5:20 se nos advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esta advertencia se aplica también a los símbolos visuales, incluyendo los colores. Cambiar su propósito original, usarlos con ignorancia o en rebelión es una forma de declarar independencia de los principios divinos. Cuando se acerca la Semana Santa, muchos buscan manifestar su fe a través de actos visibles, procesiones, reuniones, celebraciones litúrgicas. Todo esto tiene su valor, pero si lo externo no está alineado con un corazón rendido, se convierte en ritual vacío. Y si además las señales externas contradicen el mensaje del Evangelio, el peligro
se multiplica. La ropa que se usa durante esta semana no debe ser escogida a la ligera. Es un tiempo donde las tinieblas buscan oportunidades. Y una de las formas más sutiles de ingresar a un hogar es a través de símbolos mal empleados. No se trata de temor, sino de responsabilidad espiritual. El pueblo de Israel entendió que cada detalle en su vestimenta podía ser usado por Dios o por el enemigo. Por eso se les instruyó a no vestirse como las naciones vecinas, a no adoptar sus modas ni sus formas. En Deuteronomio 22:11 se les dijo que no usaran vestidos de lana y lino mezclados. Esta instrucción, más allá de lo físico, simbolizaba la necesidad de mantener la pureza, de no mezclar lo santo con lo profano. En la actualidad, este principio sigue vigente, no en términos textiles, sino espirituales. No mezcles la vestimenta de reverencia con la ropa del desorden. No combines lo que honra a Cristo con lo que glorifica al mundo. Esa mezcla no solo es confusión, es una invitación al juicio. Así como los ángeles reconocen a los redimidos por sus vestiduras blancas, también los demonios reconocen a quienes llevan símbolos, colores y prendas asociadas a su reino. No se trata de superstición, sino de legalidad espiritual. En el mundo invisible, todo comunica. Y lo que portas comunica más de lo que imagina. Por eso, durante la Semana Santa, asegúrate de que cada color, cada diseño, cada prenda que uses esté alineada con la verdad, con la luz, con la victoria de la cruz. Que no haya contradicción entre lo que crees y lo que vistes. Que no haya puertas abiertas a la oscuridad a través de decisiones aparentemente pequeñas, porque no son pequeñas. No en lo espiritual. El poder del color no está en la tela, sino en el significado que porta. Si usas blanco, que sea como una expresión de limpieza interior. Si usas azul, que refleje tu compromiso con la palabra. Si eliges púrpura, que sea para proclamar la realeza de Cristo. Pero si portas colores que en su contexto espiritual representan rebelión, juicio o muerte, y lo haces sin discernimiento, podrías estar atrayendo sobre tu vida lo contrario a la bendición. Dios no es un Dios de confusión. Él ha establecido principios claros, visibles, inmutables, y quien camina según esos principios, camina en seguridad. En este tiempo no permitas que tu ropa contradiga tu fe. No permitas que un color mal interpretado hable más fuerte que tu oración. Deja que lo que vistes declare lo que crees. Que cada prenda, cada tono, cada elección sea un acto de adoración, no de confusión. Porque en Semana Santa lo que portas no solo cubre tu cuerpo, cubre tu casa, tu atmósfera, tu familia. Y si lo que llevas no honra al Dios de la cruz, podría estar honrando a aquel que quiere robarte la paz. Decide hoy vestirte de luz, porque aquellos que visten de luz no temen a las tinieblas, las enfrentan y las vencen. En tiempos donde la imagen se ha convertido en el lenguaje dominante, muchas de las decisiones que antes eran meramente prácticas han adquirido un peso espiritual significativo. La ropa ya no es solo una necesidad funcional, ni una simple expresión cultural. Se ha transformado en un lienzo que comunica ideologías, alianzas y principios invisibles que determinan la atmósfera espiritual que rodea a una persona, a una familia e incluso a un territorio. Durante la Semana Santa, cuando el recuerdo del sacrificio de Cristo debe llevarnos a una introspección profunda y reverente, lo que llevamos sobre nosotros adquiere una importancia aún mayor. Lo que a primera vista puede parecer una elección trivial o inofensiva, en realidad puede estar declarando una postura opuesta a la santidad que Dios exige. Las modas actuales han adoptado símbolos cuyo origen y carga espiritual
contradicen directamente la luz del Evangelio, y al portar tales elementos, aunque se haga por ignorancia, se abren puertas legales que permiten la entrada de influencias espirituales destructivas. Desde tiempos antiguos los símbolos han sido usados para marcar territorios, establecer identidades y declarar pertenencia. La Biblia está llena de referencias donde los signos, marcas o emblemas tienen un papel decisivo. El cordero inmolado y su sangre sobre los dinteles fue la señal que protegió al pueblo de Israel de la muerte durante la 10ª plaga en Egipto. En Éxodo 12:13 se declara: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esa sangre visible no era solo un símbolo externo, era una protección espiritual real. Así como Dios reconoce señales visibles, también el enemigo las reconoce y las usa como punto de entrada cuando reflejan desobediencia, orgullo, irreverencia o alianza con las tinieblas. Muchos de los diseños populares en la industria de la moda contemporánea están inspirados en ideologías contrarias al reino de Dios. La proliferación de estampados con calaveras, serpientes, ojos abiertos, pentagramas, signos zodiacales y figuras geométricas con origen en sistemas ocultistas no es accidental. Tampoco lo es su uso durante fechas espiritualmente sensibles como la Semana Santa. Estas imágenes son portadoras de mensajes que, aunque la persona que los porta no los entienda, son perfectamente comprendidos en el mundo espiritual. En Deuteronomio 18, 10 a 12, Dios establece una condena clara a todo tipo de práctica y símbolo relacionado con la adivinación, la hechicería y la idolatría. En ese contexto, los elementos visuales que remiten a esas prácticas no pueden ser vistos como neutrales. Son artefactos de propaganda espiritual diseñados para normalizar el contacto con fuerzas que operan en oposición a la voluntad de Dios. El enemigo no necesita que una persona lo adore abiertamente. Le basta con que abrace símbolos que representen su reino. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que muchas de las influencias más peligrosas no se presentan como amenazas evidentes, sino como expresiones de arte, cultura o libertad personal. Pero detrás de ese disfraz hay una intención definida: contaminar, dividir, confundir. Y una de sus herramientas más efectivas ha sido la moda. Diseñadores que declaran públicamente estar inspirados por entidades espirituales, colecciones que rinden tributo a figuras demoníacas y tendencias que exaltan la rebelión. Todo esto es consumido sin discernimiento, especialmente en contextos cristianos donde la vigilancia espiritual ha disminuido por falta de enseñanza. La vestimenta en tiempos bíblicos también era usada como señal de consagración. Los profetas, por ejemplo, llevaban mantos que los identificaban como mensajeros del Altísimo. El manto de Elías fue reconocido como símbolo de su autoridad espiritual. Tanto así que cuando cayó sobre Eliseo fue la confirmación visible de que la unción le había sido transferida. En 2 Reyes 2:13 a 14 se relata cómo Eliseo recogió el manto de Elías y con él abrió las aguas del Jordán, replicando el milagro que su maestro había realizado. Ese manto no era mágico, pero sí estaba cargado de significado espiritual. Del mismo modo, lo que hoy portamos sobre nuestros cuerpos puede ser instrumento de consagración o de contaminación. Puede declarar sumisión al reino de los cielos o abrir puertas al reino de las tinieblas. En la actualidad, uno de los errores más graves entre creyentes es considerar que la neutralidad existe en todo lo relacionado con la moda. Se asume que mientras la intención del corazón sea pura, el diseño externo no importa.
Pero la palabra enseña que lo visible tiene un poder de atracción y de testimonio. Jesús dijo en Mateo 5, 14 a 16: vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que se ve habla, y si lo que se ve contradice lo que se predica, el testimonio pierde autoridad. Durante la Semana Santa, lo que se espera del pueblo de Dios es una manifestación visible de reverencia, santidad y alineación con el sacrificio del Cordero. Cualquier prenda que contenga símbolos de muerte, destrucción, burla o sensualidad contradice ese llamado. Uno de los signos que más se ha infiltrado en la moda sin oposición es el de la calavera. Antiguamente representaba el final de la vida, el recordatorio de lo efímero. En la iconografía cristiana primitiva incluso fue usada como advertencia sobre la brevedad de la existencia. Pero en tiempos recientes ha sido apropiada por culturas de muerte, movimientos satánicos, subculturas de violencia y filosofías que glorifican el caos y la anarquía. Usarla en prendas de vestir durante Semana Santa, cuando celebramos al que venció la muerte, es una contradicción espiritual profunda. Es como declarar derrota en medio de la victoria. Como colocar un símbolo de oscuridad sobre el cuerpo cuando el alma dice buscar la luz. No es coherente con la fe, no es inofensivo. Es una puerta abierta a la maldición. Lo mismo ocurre con los ojos, especialmente los diseños que simulan el llamado ojo que todo lo ve. Este símbolo, común en logotipos de sociedades secretas y estructuras de poder oculto, representa vigilancia demoníaca, control espiritual y manipulación. En la Biblia, el único ojo que todo lo ve es el de Dios, cuya mirada penetra los corazones y juzga con justicia. En 2 Crónicas 16:9 se afirma: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Cualquier símbolo que pretenda usurpar esa representación y asignarla a fuerzas ajenas al Creador es blasfemia. Vestirlo sin discernimiento en una semana dedicada a exaltar al Dios que todo lo ve, todo lo juzga y todo lo redime es un acto de alineación equivocada que no debe subestimarse. Hay también una presencia creciente de prendas que incorporan signos zodiacales, constelaciones y referencias a astrología disfrazada de estética mística. La Biblia condena cualquier forma de adivinación o dependencia de los astros como guías para la vida. En Isaías 47, 13 a 14, Dios se burla de los astrólogos diciendo: te has fatigado en tus muchos consejos. Presenten ahora los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para que te salven de lo que vendrá sobre ti. El mensaje es claro: vestir con símbolos astrológicos no solo es una traición al señorío de Cristo, es un acto de veneración a sistemas espirituales que operan bajo rebelión. Hacerlo durante Semana Santa es aún más grave, porque profana un tiempo apartado para recordar quién es nuestro verdadero Redentor y qué voz debe guiar nuestros pasos. En muchos diseños modernos también se han infiltrado geometrías asociadas a cultos antiguos como el pentagrama, la flor de la vida o el triángulo con el ojo inscrito. Estas figuras, aunque han sido maquilladas como arte o diseño moderno, tienen orígenes rituales usados para invocar entidades espirituales ajenas a la luz. En el contexto bíblico, Dios siempre pidió separación de los ídolos, no solo en adoración, sino también en representación. En 2 Corintios 6, 17 se dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La ropa que lleva símbolos de pactos antiguos, sellos espirituales o estructuras usadas para acceder a lo oculto, contamina. No hay ambigüedad.
No hay excusa. Durante la Semana Santa, cuando el enfoque debe estar en el Cordero inmolado, en el arrepentimiento, en la gratitud y en la consagración, cada detalle de nuestra conducta debe reflejar esa verdad. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces lo que lo cubre también debe ser santo. En 1 Corintios 6, 19 a 20, Pablo nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No podemos declarar que somos templo y vestir con ornamentos de idolatría. No podemos alabar al Salvador que venció la muerte mientras portamos imágenes que glorifican el pecado que Él vino a destruir. La vestimenta no es superficial, es testimonio, es frontera espiritual, es atmósfera. Lo que vistes puede reforzar la cobertura de Dios sobre tu vida o puede debilitarla, puede ser una extensión de tu adoración o un canal de opresión. En Semana Santa, donde el recuerdo de la cruz debe marcar cada palabra, cada acto y cada pensamiento, el lenguaje visual de tu ropa también debe predicar, porque cuando tus palabras callan, tus símbolos hablarán. Y si ellos no están alineados con la palabra, no solo contradicen tu fe, también atraen consecuencias que se manifiestan con fuerza en los lugares más vulnerables. Tu hogar, tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu paz. Esta es la hora de decidir con claridad a qué reino representas, incluso con lo que llevas sobre ti. Porque no hay neutralidad. Lo que portas es una bandera. Y quien la lee no solo es el mundo, también lo hace el cielo y el infierno. Que nunca más tu ropa sea un campo de confusión, que sea una extensión visible de tu pacto con aquel que te compró con sangre, que declare, sin palabras, que has decidido vestir luz en un mundo que glorifica las sombras, porque cada símbolo cuenta, cada imagen habla, cada elección revela a quién sirves. En una generación donde el cuerpo ha sido convertido en un escaparate de aprobación y orgullo, vestir con modestia se ha vuelto casi una declaración de rebeldía contra la corriente del mundo. Pero Dios nunca ha llamado a su pueblo a seguir las modas que gobiernan las pasarelas, sino a reflejar en todo momento su santidad, incluso en la forma de cubrirse. Durante la Semana Santa, cuando el cielo observa con especial atención el comportamiento del pueblo redimido, es aún más necesario examinar lo que llevamos puesto. No porque la tela tenga poder por sí sola, sino porque lo que expresa puede contradecir el propósito del tiempo que estamos viviendo. Vestir de manera provocativa, sensual o irreverente en días donde la cruz debería ser el centro es levantar una señal que deshonra al sacrificio de Cristo y debilita la atmósfera espiritual de nuestra vida. Desde los primeros capítulos del Génesis, el cuerpo humano fue cubierto por orden divina. Adán y Eva, después de pecar, intentaron cubrirse con hojas, pero Dios mismo hizo túnicas de piel para vestirlos. Esa acción no fue un acto meramente práctico, sino una declaración espiritual. El cuerpo que había sido diseñado para vivir en gloria ahora necesitaba ser cubierto por causa del pecado. La desnudez que antes no causaba vergüenza se convirtió en una señal de exposición y vulnerabilidad. Por eso, cada vez que la humanidad insiste en volver a esa condición de exhibición abierta del cuerpo, está retrocediendo espiritualmente hacia la consecuencia del pecado. Es una forma sutil de rechazar la cobertura de Dios y abrazar nuevamente la desobediencia disfrazada de libertad. La palabra establece principios claros sobre el adorno del cuerpo y la actitud del corazón. En el 1 Pedro 3:3 a 4 se exhorta: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. El énfasis aquí no es simplemente el uso o no uso de adornos, no, sino la prioridad espiritual. Cuando lo externo se convierte en una distracción, cuando el cuerpo se usa como herramienta de atracción carnal, la modestia deja de ser una virtud y la reverencia se desvanece. En Semana Santa, vestir con intenciones de seducción, de ostentación o de autoexaltación, aunque sea con ropa costosa o de diseño, representa una ruptura con el llamado a la humildad y la contemplación del sacrificio redentor. La vanidad no necesita de un espejo para operar, porque es una actitud del corazón que busca ser vista, reconocida y celebrada. En Isaías 3, 16 a 17, Dios reprende a las hijas de Sión por andar con ojos altivos, con pasos coquetos, adornadas para llamar la atención. El juicio que cae sobre ellas no se basa en la prenda en sí, sino en la intención detrás de su uso. Esa advertencia sigue vigente, porque el espíritu que promovía la ostentación y la sensualidad no ha desaparecido, solo ha cambiado de formato. Hoy opera a través de prendas mínimas, diseños ajustados y modas que invitan a la exposición del cuerpo como símbolo de poder personal. Pero el verdadero poder espiritual no está en ser vista por los hombres, sino en ser reconocida por el cielo como una mujer o un hombre apartado para Dios. El apóstol Pablo también instruyó a Timoteo sobre cómo debían conducirse las mujeres en la congregación, llamándolas a vestirse con pudor, modestia y sobriedad. La enseñanza no está limitada al contexto del templo, porque el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu en todo momento, especialmente en una semana marcada por el recogimiento, la reflexión y la renovación del pacto. Exponer el cuerpo o vestir con intenciones carnales es poner un velo sobre el rostro de Cristo. La presencia de Dios se manifiesta donde hay honra y no puede habitar donde reina la exaltación de la carne, porque el espíritu de vanidad no es neutro, es una forma de idolatría. La exaltación del cuerpo por encima de la santidad es en esencia reemplazar el altar del Cordero por el altar del yo. Dios ha llamado a su pueblo a diferenciarse, no a camuflarse. La presión social que empuja a muchos a vestirse según las tendencias no tiene autoridad frente a una conciencia despierta. En Romanos 12:2 se establece con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta transformación se manifiesta también en la ropa que se escoge. Si durante la Semana Santa la atención está puesta en Cristo crucificado, ¿cómo puede justificarse una vestimenta que distrae, que provoca, que incita a pensamientos impuros? No hay argumento válido para defender lo indefendible. Lo que el cuerpo declara con su forma de vestir, también lo grita el espíritu. La lucha no es contra una prenda, sino contra el espíritu detrás de ella. Un espíritu que busca reemplazar la reverencia por irreverencia, la modestia por provocación, la sobriedad por ostentación. En Efesios 4:24 se nos insta a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este vestido espiritual debe tener su reflejo visible, porque lo interno moldea lo externo. El que ha sido regenerado en Cristo no puede vivir como si aún perteneciera a las tinieblas. Y una de las evidencias más tangibles de esta regeneración es la forma en que el cuerpo es presentado al mundo, no como objeto, sino como templo, no como vitrina, sino como altar, no como instrumento de seducción, sino como señal de que Dios gobierna incluso los detalles cotidianos. Cuando se permite que la vanidad dicte la forma de vestir, se está entregando al enemigo un lugar de autoridad sobre el cuerpo. La exposición deliberada, la provocación encubierta,
los atuendos que exaltan la carne por encima del espíritu. Todo eso crea un ambiente espiritual que contamina el alma y afecta a quienes nos rodean. Porque la forma en que nos vestimos no solo nos impacta a nosotros, sino que influye en la pureza de la comunidad, en la atmósfera espiritual del hogar, en la disposición del corazón para oír la voz de Dios. No se puede entrar con libertad a la presencia del Altísimo cuando el cuerpo se ha convertido en un altar de vanagloria. Vestirse con reverencia es reconocer que lo sagrado no se mezcla con lo profano. Es entender que el sacrificio de Jesús exige una respuesta también visible. La modestia no es debilidad ni represión, es valentía espiritual. Es una declaración de que el cuerpo pertenece a Dios y que su propósito no es ser admirado por el mundo, sino ser presentado como sacrificio vivo. En Romanos 12, uno se hace ese llamado: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio comienza con decisiones concretas, visibles y coherentes, porque la ropa que honra a Dios no solo cubre, también declara que el corazón ha sido conquistado por el Rey de Reyes. La Biblia está llena de advertencias y ejemplos que muestran cómo lo externo, lejos de ser superficial, puede ser una señal profética con implicaciones espirituales profundas. Las vestiduras, los mantos, los adornos y la manera en que el pueblo de Dios se presentaba delante de él no eran detalles triviales, sino asuntos espiritualmente serios. Cuando el pueblo obedecía, incluso su forma de vestir era una extensión de su reverencia. Pero cuando desobedecía, las ropas se convertían en testigos visibles de su pecado. En el lenguaje espiritual, lo que se lleva puesto puede confirmar una alianza con Dios o evidenciar una rebelión activa. Durante la Semana Santa, este principio adquiere aún más relevancia, pues se trata de una temporada sagrada que conmemora la redención del hombre a través del sacrificio perfecto. En este contexto, cualquier señal externa que contradiga la santidad de este tiempo no solo deshonra lo que se recuerda, sino que expone a quien lo hace a consecuencias espirituales que van más allá de lo visible. En el libro de Josué se relata un acontecimiento que desenmascara con claridad este principio. Después de una gran victoria en Jericó, el pueblo de Israel sufrió una humillante derrota en Hai. La razón no fue una estrategia militar fallida, sino un pecado oculto. Acán había tomado del anatema, es decir, de lo que Dios había declarado maldito y prohibido. Entre los objetos que robó se encontraba un manto babilónico. Ese manto no era solo una prenda, era extranjera, era metáfora, un símbolo de desobediencia. Josué 7:21 registra sus palabras: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y lo codicié y lo tomé. El juicio que cayó sobre Acán y su familia no fue por el valor del manto, sino por lo que representaba espiritualmente, una mezcla entre lo santo y lo profano, una desobediencia oculta que trajo desgracia sobre todo el campamento. Esta historia no es un eco del pasado, es una advertencia vigente. Lo que portas puede arrastrar ruina si está alineado con lo que Dios ha llamado impuro. Otro ejemplo contundente es el de Jezabel. Su nombre es sinónimo de manipulación, idolatría y perversión espiritual. En 2 Reyes 9:30, cuando supo que Jehú venía a enfrentarla, Jezabel se pintó los ojos, se adornó la cabeza y se asomó por la ventana. Su atuendo, lejos de ser inocente, era parte de una estrategia espiritual. Sabía que la apariencia podía ser usada como herramienta de seducción y control. Pero lo que lleva puesto a alguien como Jezabel no puede esconder su destino. Su caída fue inevitable. El juicio de Dios no se detuvo ante su arreglo exterior.
Las Escrituras dicen que fue arrojada desde la ventana y que su cuerpo ni siquiera fue enterrado con honra. El adorno de Jezabel no la protegió, la condenó. Su vestimenta reveló lo que había en su corazón y su fin fue tan trágico como profético. En tiempos como la Semana Santa, cuando muchos intentan mezclar lo sagrado con el espectáculo, es necesario recordar que no hay ornamento externo que oculte la falta de consagración. También en el Nuevo Testamento las vestiduras continúan teniendo un valor espiritual. En Mateo 22 Jesús cuenta la parábola del banquete de bodas. Cuando el rey entra a ver a los convidados, encuentra a uno que no lleva vestidura de boda. Aunque había sido invitado como todos, fue expulsado. La razón no fue su procedencia ni su estatus, sino su falta de preparación. En el versículo 12 se registra la confrontación. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? La respuesta es el silencio y el resultado es el juicio. Esta escena revela que no basta con ser parte de la congregación, ni con estar presente en el momento oportuno. Si no hay un vestido adecuado, si no hay una señal externa que refleje una transformación interna, el acceso al reino puede perderse. El vestido espiritual también se manifiesta en lo físico. Lo que se porta es una señal de honra o de indiferencia. Cuando la Biblia habla de las ropas blancas, no lo hace en un sentido poético solamente. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa vestidura es símbolo de victoria, de limpieza, de fidelidad. Pero también implica un compromiso con la pureza. Llevar una vestidura manchada, ya sea literal o espiritual, es un símbolo de haber sido vencido por el mundo. En una época como la Semana Santa, donde se conmemora la sangre que limpia todo pecado, presentarse con ropas que glorifican el pecado, la sensualidad o la rebelión es una contradicción que afecta la atmósfera espiritual de todo lo que se hace. La idolatría en muchas ocasiones fue acompañada de vestiduras específicas. En Sofonías 1:8 el Señor anuncia juicio contra los que se visten con vestidura extranjera. Esta frase no se refiere a la procedencia geográfica de la ropa, sino a lo que representa una identidad ajena al pueblo santo. Dios no busca uniformes, pero sí exige que aquello que lo representa lo haga con dignidad. Adoptar formas, estilos o símbolos que fueron creados para honrar dioses paganos, para promover filosofías contrarias a su verdad o para exaltar la sensualidad como poder, es vestir el anatema, aun si el creyente no lo sabe. Y el juicio espiritual no se detiene por ignorancia, porque el principio de legalidad sigue operando. El poder de la vestimenta no está en la tela, sino en lo que representa. En cada cultura y época, las ropas han sido un lenguaje, un código que dice sin palabras quién eres, qué defiendes, a qué perteneces. La Biblia confirma que Dios interpreta esos códigos. El enemigo también, por eso, lo que se porta en el cuerpo durante la Semana Santa no es una elección superficial, es una declaración espiritual. Puede ser una proclamación de consagración o una proclamación de rebeldía. Y el mundo espiritual responde a esas señales con precisión. No hay confusión en el reino. Lo santo es santo y lo profano no será tolerado, especialmente en días señalados para el recuerdo del sacrificio más grande de la historia. Quien se presenta delante de Dios sin discernir el significado de lo que lleva puesto, corre el riesgo de repetir los errores de Acán, de Jezabel, o del invitado sin vestido en el banquete. Y aunque Dios es misericordioso, también es justo. En tiempos donde el juicio comienza por la casa, cada prenda, cada símbolo, cada decisión externa se convierte en un eco del corazón. Vestirse para honrar a Dios no es legalismo, es obediencia, es alineación,
es declarar con el cuerpo lo que el alma ya ha decidido, rendirse al Rey, rechazar el anatema y caminar en la luz que no admite mezcla. Porque en lo espiritual, cada detalle cuenta. Y lo que portas puede levantar un altar o atraer una sentencia. Vestirse para Dios no es un acto de apariencia externa, es una declaración interna de lealtad espiritual. Cuando una persona se prepara para una cita importante, cuida su presentación, su postura, sus palabras. Pero cuando alguien se prepara para encontrarse con el Dios vivo, no puede hacerlo de cualquier manera. Durante la Semana Santa, cuando se conmemora el sacrificio de Cristo, cada detalle importa. No solo lo que se dice, lo que se canta o lo que se ora, sino también lo que se porta sobre el cuerpo. Porque el cuerpo ha sido llamado templo y lo que lo reviste también debe testificar santidad. En un tiempo donde la irreverencia se ha normalizado y lo sagrado se diluye entre tendencias, Dios sigue buscando a aquellos que lo honran también con lo que visten. El apóstol Pablo enseñó que debemos revestirnos del Señor Jesucristo. Esa no es una figura poética sin implicaciones prácticas. Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esa expresión tiene un peso real, indica una conducta, una actitud, un compromiso. No se trata solamente de lo espiritual, sino de una manifestación integral. Si hemos sido revestidos por su justicia, entonces todo en nosotros debe reflejar esa nueva identidad. No hay espacio para contradicciones. No se puede adorar al Cordero con labios y negar su autoridad con prendas que exaltan el pecado. No se puede recordar su sacrificio llevando sobre el cuerpo símbolos de rebeldía, sensualidad o idolatría. En Semana Santa cada prenda debe ser seleccionada con discernimiento, no con descuido, porque lo que se porta no es neutro, es un reflejo del reino que se representa. El profeta Isaías habló de un intercambio glorioso. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías 61:10. Ese lenguaje no es casual. Está revelando una transformación tan profunda que necesita ser expresada con la imagen de un vestido nuevo. En la cultura hebrea, vestirse de ciertas maneras implicaba un nuevo estatus, una nueva posición, una nueva misión. El manto del profeta, la túnica del sacerdote, la vestidura del rey. Cada prenda no solo cubría, sino que comunicaba. Hoy, esa misma dinámica sigue operando. Cuando una persona decide vestirse para Dios, lo que está haciendo es enviar una señal visible de separación, de santidad, de honra. En Semana Santa eso no es una opción sugerida, es una exigencia espiritual. La palabra exhorta a presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1 lo expresa como nuestro culto racional. Presentarse implica un acto consciente, deliberado, intencional. Nadie se presenta ante una rey de cualquier manera. Quien entiende la majestad divina no escoge su atuendo con ligereza. Vestirse para Dios en un tiempo santo no es caer en legalismo, es alinearse con la reverencia. Significa reconocer que hay una atmósfera espiritual que se activa cuando se honra lo sagrado, que lo externo tiene poder de reforzar o debilitar lo interno, y que Dios merece no solo nuestro corazón, sino también nuestra presentación. El apóstol Pedro escribió que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían ministrar con cualquier ropa. Había instrucciones detalladas sobre cómo debían vestirse, no porque
Dios se preocupara por lo superficial, sino porque cada prenda reflejaba una realidad espiritual. Éxodo 28 registra esas instrucciones, nos revelando que el diseño del vestuario sacerdotal tenía una función espiritual. Hoy, bajo el nuevo pacto, no usamos túnicas bordadas ni pectorales con piedras preciosas, pero el principio permanece. Lo que vestimos importa, especialmente cuando recordamos el sacrificio del sumo sacerdote perfecto, cuya sangre abrió el camino al lugar santísimo. El cuerpo ha sido redimido con precio, no es nuestro. Fue comprado por la sangre de Cristo. Primera epístola a los Corintios 6:20 dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa glorificación incluye cómo usamos, mostramos y cubrimos nuestro cuerpo. Durante la Semana Santa, cuando el pueblo se reúne para conmemorar la pasión de Cristo, no se puede ignorar este mandato. Vestirse para Dios implica renunciar a lo que agrada al mundo para abrazar lo que honra al cielo. Implica discernir entre lo que es moda y lo que es voluntad. Significa tomar decisiones que quizás no generen aplausos, pero que sí atraen la aprobación del Padre. En Apocalipsis 19:8 se describe a la esposa del Cordero, la iglesia, como vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esa vestidura no es simbólica solamente, es un reflejo de una vida coherente, íntegra, consagrada. No hay espacio para mezclas. Lo limpio no se mezcla con lo impuro. El lino fino no se combina con tejidos del mundo. Esa pureza se traduce también en la manera de vestir. Vestirse para Dios es llevar sobre uno una atmósfera de reverencia que transforma el entorno. Cuando alguien entra con ropa que honra la presencia divina, el ambiente cambia. La ligereza se convierte en solemnidad. La distracción se convierte en enfoque. La superficialidad cede lugar a la adoración. Dios no exige uniformes, pero sí exige santidad. No impone colores, pero sí demanda discernimiento. El llamado no es a una forma específica de ropa, sino a un espíritu de honra. En Semana Santa eso se traduce en una forma distinta de elegir qué vestir. Se traduce en preguntarse no si algo es permitido, sino si es provechoso. No si agrada al entorno, sino si agrada al espíritu. La santidad no es algo que se limita a lo invisible, se manifiesta en cada detalle visible. La forma en que alguien se presenta delante del altar revela si está allí como espectador o como adorador. Y solo los adoradores verdaderos visten con propósito. En un mundo donde la imagen ha sido secuestrada por la cultura del espectáculo, vestirse para Dios es recuperar lo sagrado. Es recordar que hay momentos que demandan consagración total, que la cruz no es una reliquia, sino un punto de inflexión, que el sacrificio de Jesús no puede ser conmemorado con prendas que exaltan la sensualidad o glorifican el pecado, que la vestidura debe estar alineada con la sangre que lo cubre todo. Vestirse para Dios no es un acto religioso, es una manifestación de honra. Es un eco del alma que ha sido redimida. Y cuando se hace con ese entendimiento, el cielo lo recibe como una ofrenda. Porque no se trata solo de cubrir el cuerpo, sino de declarar con él quién gobierna. Porque el cuerpo que ha sido redimido no se entrega más a la vanidad. Porque en Semana Santa, cada decisión visual debe rendir gloria al que venció en la cruz. Y si lo que se viste honra ese triunfo, entonces el alma se alinea con el reino y el hogar se protege y la atmósfera cambia y la presencia de Dios desciende. Porque donde hay reverencia, hay cobertura. Y donde hay cobertura no hay lugar para la maldición, solo para la bendición.
El vestido que más glorifica a Dios no está hecho de telas costosas ni bordados visibles, sino de decisiones que brotan desde un corazón rendido. En Semana Santa, más allá de evitar lo incorrecto, el verdadero llamado es a vestirnos de lo eterno. Porque cuando lo terrenal se cae, cuando lo visible pierde sentido, solo permanece lo que el alma ha aprendido a portar. La ropa puede marcar un estilo, pero solo la presencia del Espíritu marca un destino. Lo que cubre tu cuerpo debe ser coherente con lo que cubre tu vida. No se trata de esconder, sino de revelar lo invisible. Una fe genuina, una convicción firme, una luz que no se apaga. Esta semana no es solo una memoria, es un altar que Dios levanta para observar quién realmente lo honra. Y el cielo todavía distingue entre quienes se visten por costumbre y quienes lo hacen por reverencia. Porque cada decisión, incluso la de una prenda, puede ser una profecía viviente. Y quien entiende eso, nunca más vuelve a vestirse igual. Porque ya no se trata de moda, ni de opinión, ni de aprobación externa. Se trata de portar gloria, de ser parte de un remanente que elige reflejar a Cristo aún en los detalles que el mundo considera mínimos. Se trata de caminar, incluso en lo cotidiano, como quien sabe que ha sido apartado. Así que cuando abras tu armario en estos días santos, no busques solo lo que se ve bien, busca lo que esté en paz con el cielo, porque el reino no se manifiesta en apariencia, pero se reconoce en cada acto de obediencia. Y vestirse para Dios es obedecer con cada fibra, con cada decisión, con cada paso. Eso es lo que cubre tu vida, eso es lo que protege tu casa,